Buenas, bienvenidos a continuación al tema número 1, donde abordaremos la ley orgánica de, de inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. La misma, desarrollada y aprobada en el año 2024, como en marzo, en la Gaceta Oficial 6797, uno de los grandes avances y aportes que ha realizado el presidente Nicolás Maduro Moro a la legislación venezolana. Esta es una normativa propuesta necesaria para armonizar el derecho interno y estandarizar con los a niveles internacionales, o sea, una estandarización de la misma. Entonces, a continuación, abordamos el tema de hoy, que estaremos conversando sobre la ley orgánica para que todos nosotros la conozcamos y las implicaciones y el alcance que ella misma posee. Todos la capacitación y formación para los profesionales del Estado Zulia, de todos aquellos egresados de las diferentes universidades de ciencia de la salud de Venezuela, que optan por el, la realización o ejecución del artículo 8 de la ley del ejercicio de la medicina. Hoy vamos a tocar sobre la ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral para las personas con discapacidad. ¿Bien? Le damos la bienvenida a este taller formativo sobre la nueva legislación venezolana que marca un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de esta presentación, esta ponencia, exploraremos los diferentes aspectos fundamentales específicos de esta ley revolucionaria que busca transformar la realidad social de Venezuela de todo lo que refiere a las personas con discapacidad. Abordaremos desde los principios que la fundamentan hasta los mecanismos concretos para su implementación, analizando tanto los derechos que garantizan como las responsabilidades que establece para todos los actores sociales que de una u otra manera están implicados dentro del cumplimiento de esta ley. Ok. Antes de mencionar esto, el objetivo de la ley, tenemos que hacer una pequeña introducción porque recordando que fue promulgada en marzo del año 2024, presentando un paso más reciente y ambicioso en la legislación venezolana sobre la materia. No viene a sustituir por completo el espíritu de la ley del 2007, sino que lo actualiza, lo amplía, dándole un carácter orgánico, lo que otorga mayor jerarquía jurídica y alineándolo con los estándares internacionales más modernos. Entonces, el objetivo y el propósito de la ley, como lo estamos establecidos, tiene un fin último de asegurar que el Estado, las familias y la sociedad garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, esta ley establece un marco jurídico completo que protege y asegura el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Venezuela en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, que busca promover la inclusión social. Pero existe una diferencia con las leyes anteriores a realizar, sobre todo en énfasis especial, uno, en la autonomía personal, que la persona con discapacidad puede decidir sobre su propia vida. Entonces, esto promueve la promoción e inclusión social, que busca eliminar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que limitan la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida comunitaria, fomentando su desarrollo integral y autonomía personal. Asegura la igualdad de oportunidades. Contempla medidas específicas para garantizar que las personas con discapacidad accedan a las mismas oportunidades en educación, empleo, salud, cultura, deporte y vida política, compensando desventajas históricas. Eso quiere decir
que genera un desarrollo integral, eliminando las barreras que impiden competir en igualdad de condiciones. Asegura la igualdad de oportunidades, contempla medidas para garantizar estos aspectos. No solo la salud, sino todos los aspectos, cultura, deporte, tecnología y política, y la participación plena. Debemos definir algunos definiciones clave, perdón, y lenguaje, sobre todos los aspectos fundamentales que esta introducen en el cambio de la terminología. La naturaleza fuerza el uso del término personas con discapacidad, rechazando cualquier etiqueta peyorativa. Eso quiere decir que desde el principio, desde este momento, nosotros debemos eliminar de nuestro vocabulario persona discapacitado, minusválido, mocho, ciego, tuerto, perdón, de bobo, mongólico. Ninguna de esas palabras se deben utilizar. Se deben utilizar exclusivamente personas con discapacidad, que presentan una discapacidad determinada, visual, mental, intelectual, cognitiva, auditiva, voz y habla, musculoesquelética. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Tomando en consideración el contexto histórico y el contexto y sus antecedentes, ¿verdad? Existió una época prelegislativa donde el país, nuestra Venezuela hermosa, carecía de un marco legal integral que abordara específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Prevalecía un enfoque asistencialista, como lo hemos desarrollado durante las presentaciones anteriores, y médico que ignoraba la dimensión social de la discapacidad y perpetuaba la exclusión. Esto generó una necesidad de cambio, ratificación de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, que evidenció la urgencia de actualizar la legislación nacional para alinearla con los estándares internacionales y el modelo social de la discapacidad, generando un proceso participativo. Esta creación de esta ley incluyó un extenso proceso de consulta de diferentes organizaciones de y para las personas con discapacidad y sin discapacidad. Participaron en la misma expertos académicos, funcionarios públicos, culminando en su aprobación por la Asamblea Nacional Venezolana. Esto fue una ley orgánica creada, formulada por la población. Entonces ya hemos hablado de algunos principios de la ley orgánica de las personas con discapacidad, donde existe esta pirámide que ya la hemos tocado. Uno, la base, la accesibilidad universal para todos los entornos, con las modificaciones importantes adecuadas a la capacidad de cada persona con discapacidad. Enarbola la participación e inclusión, una voz y una presencia activa de las personas con discapacidad. La no discriminación, que es igualdad ante la ley, y el respeto de la dignidad humana, que es la base de todos los derechos. Entonces, estos principios rectores conforman la columna vertebral filosófica y ética de la ley. El respeto a la dignidad inherente en cada persona con discapacidad establece la base sobre la cual construyen los demás principios. La no discriminación garantiza la igualdad formal y material, mientras que la participación asegura que las personas con discapacidad sean protagonistas de las decisiones que le afectan. La accesibilidad, por su parte, es la condición práctica que posibilita ejercicio efectivo de todos los demás derechos. Entonces, hay derechos garantizados, ¿no? Entonces, tocando lo anterior, la certificación y registro, ya sabemos que corresponde a una Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, donde el mismo emite un certificado, que es el documento civil que permite exigir los derechos consagrados en la ley. Pero para poder obtener este certificado se debe generar, y tenemos un ente responsable, que es el Ministerio Popular para la Salud, donde él mismo capacita y entrena y desarrolla las habilidades de destreza en el personal de salud, autorizándolo para la elaboración de un informe que se llama Informe de Clasificación y Calificación del Funcionamiento,
que es el requisito previo para poder hacer la certificación y registro de las personas con discapacidad. Esto le va a generar la inclusión laboral y productiva, la accesibilidad universal, la educación inclusiva, ¿verdad? Y genera todos estos aspectos. Entonces, estos derechos son garantizados, como lo observan en la lámina, la educación inclusiva a todos los niveles, la salud y la rehabilitación con atención especializada, accesibilidad de transporte para la movilidad sin las barreras pertinentes, trabajo y empleo. Entonces, la ley reconoce y protege de manera integral diversos derechos fundamentales en el ámbito educativo, garantiza la inclusión en aulas regulares con los apoyos necesarios, prohibiendo el rechazo por motivos de discapacidad en cualquier institución educativa venezolana. En salud establece los servicios de habilitación y rehabilitación gratuitos y de calidad en los diferentes territorios, mientras que en materia laboral fija cuotas de empleo mínimos y puede ser máximo porque la ley establece un mínimo de 5%. Prohíbe la discriminación en los procesos de selección, la accesibilidad física, comunicación y convierte obligatorio tanto los espacios públicos como privados de uso público. Entonces, cuando hablamos de certificación y registro, ya lo hemos hablado, que es el ente responsable es CONACYT. La inclusión laboral mantiene y refuerza la obligación del 5%, como les acabamos de mencionar. Además, fomenta el emprendimiento y acceso a créditos para personas con discapacidad que deseen trabajar por cuenta propia. Con respecto a la accesibilidad universal y transporte, el concepto de diseño universal, que implica que los productos y servicios del entorno, incluyendo el mundo digital y la web, deben ser utilizados por todas las personas sin necesidad de adaptación posterior. Con respecto a la educación inclusiva, prohíbe la discriminación del sistema educativo. Deben realizarse las diferentes instituciones a ajustes razonables para que el estudiante pueda aprender junto a sus pares, eliminando la segregación de escuelas especiales, a menos que sea estrictamente necesario la condición del alumno, si así ameritado. Entonces, esto genera algunas innovaciones relevantes. Énfasis en el enfoque de género y edad. Reconoce que las mujeres y los niños con discapacidad sufren formas de discriminación múltiple. Las sanciones establecen mecanismos severos para quienes incumplan la ley. Y participación política promueve que las personas con discapacidad ocupen cargos de elección popular y de toma de decisiones. Entonces, podemos observar que vamos a tocar algunos artículos donde tenemos que tomar en consideración. Primero, el artículo 44, el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, donde a las personas con discapacidad se debe prestar el apoyo que puedan necesitar para ejercer su capacidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que el Estado reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones legales, contratos, matrimonios, propiedades, y debe facilitarles las herramientas o personas de apoyo en lugar simplemente suscribir su voluntad, como ocurría con las demás personas. El artículo 45 de la clasificación y calificación de la discapacidad, este artículo establece que el Estado, a través del órgano de competencia, como se lo dije anteriormente, que es el Ministerio Popular para la Salud, es el responsable de establecer los criterios protocolos para la evaluación y calificación y certificación de la discapacidad. El punto clave que determina que la certificación es el documento que acredita legalmente la condición de discapacidad para acceder a los beneficios de ley. Y el artículo 46, que es de la certificación, donde queda establecido que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el ente encargado de emitir la certificación oficial. ¿Cuál es el propósito? Que él mismo acredita legalmente a las personas a gozar de todos los derechos y beneficios y protecciones legales establecidos en la ley. Es dato importante que la certificación debe ser gratuita y simplificada y de fácil acceso. Entonces, la ley establece algunos artículos como el 46, que es de la certificación, que el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad es el responsable, ¿verdad?, de emitir esa certificación.
Requisito previo para obtenerla se requiere la calificación médica previa mencionada en el artículo 45. Uso. Este certificado es el documento oficial indispensable para que la persona pueda ejercer su derecho a acceder a los beneficios y programas de protección en el Estado. Está en el artículo 47 que habla sobre la asistencia, donde el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso a las personas con discapacidad de diversas formas de asistencia humana o animal. Esto incluye intermediarios o tutores para personas con mediadores y guías, intérpretes de lengua de señas, tecnologías de apoyo a dispositivos, técnicos de calidad, ayudas para movilizar, objeto asegurar que estos apoyos estén disponibles de forma gratuita, a un costo asequible para lograr la inclusión e igualdad de condiciones. Ejemplo, si una persona con discapacidad visual ingresa con un perro, ¿verdad? Guía, la institución o la empresa no puede omitir que la persona ingrese con el animal. Además de eso, los animales guías son certificados. El artículo 52, que es la atención domiciliaria, donde nosotros tenemos que hacer énfasis en el territorio. El Estado, a través de sus órganos, entes, misiones, junto con la familia y la sociedad, tiene la obligación de prestar servicios domiciliarios, salud y rehabilitación, atención médica, terapias físicas o de lenguaje, alimentación, orientación, apoyo nutricional y guías técnicas, atención legal, asesoría jurídica, apoyo emocional, habilitación de cualquier otro servicio necesario para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADI, es el órgano rector, como anteriormente lo hemos mencionado, y es el ente responsable de formular, coordinar, supervisar las políticas públicas en materia de discapacidad. Cuenta con autonomía técnica y presupuestaria para garantizar efectiva implementación de la ley en todo el territorio venezolano. Las políticas públicas y programas, desarrollo de planes nacionales, regionales y municipales, con asignación presupuestaria específica para abordar las diversas dimensiones de inclusión, desde infraestructura accesible hasta campañas de concientización y programas de apoyo. Existe también la coordinación interinstitucional, establecimiento de mecanismos formales de articulación entre ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás entes públicos para asegurar la transversalización del enfoque de discapacidad en todas las políticas estatales. Ahora bien, la responsabilidad del Estado y la sociedad. Existen establecidos tanto en la Constitución Bolivariana de Venezuela como en la Ley Orgánica la responsabilidad y la corresponsabilidad. Y aquí tenemos la responsabilidad del Estado y la sociedad, las instituciones públicas, las empresas privadas y la comunidad. Las públicas, todos los organismos del Estado deben designar una unidad de atención a personas con discapacidad, adaptar sus instalaciones y servicios para hacerlos plenamente accesibles, capacitar a su personal en atención adecuada y respetuosa. Asimismo, deben incluir sus planes operativos anuales, objetivos específicos relacionados con la inclusión. Las empresas privadas, el sector empresarial está obligado a cumplir con una cuota de contratación de personas con discapacidad al menos el 5% de su número, adaptar los puestos de trabajo según las necesidades específicas, eliminar las barreras arquitectónicas en sus instalaciones abiertas al público, y la ley contempla incentivos fiscales para quienes superen las cuotas mínimas. Con respecto a la comunidad, que juega un papel preponderante, la sociedad venezolana es un conjunto que debe participar activamente en la eliminación de prejuicios y estereotipos, denunciar los actos de discriminación, colaborar con la construcción de entornos inclusivos. Las organizaciones comunitarias tienen un rol fundamental en la vigilancia del cumplimiento de la ley nacional y local. ¿Ya? Es importante, aunque la ley es un avance jurídico notable, su implementación efectiva depende de la creación de diferentes reglamentos específicos y la asignación presupuestaria. Procesos que suelen ser de mayor reto en el contexto venezolano, ¿ya? Sobre todo con esta situación del bloqueo económico. Ahora bien, aún así,
las, genera un impacto y unos beneficios esperados la ley, con todas las limitaciones que se pueden presentar y con esta situación que estamos saliendo al paso a paso y enfrentando todas las diferentes dificultades y los esfuerzos que hace el gobierno nacional para solventar esta situación. Lo importante es llevar el 100% de cobertura. Esto quiere decir que todo el personal de salud adscrito al Sistema Público Nacional de Salud genere la clasificación y calificación para lograr la protección integral para todas las personas con discapacidad del 100% en Venezuela, sin distinción de tipo, grado, reconocimiento de su diversidad, necesidades especiales. El 30% es reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque generamos inclusión, estimulamos el empleo, disminuimos los índices de pobreza entre las personas con discapacidad gracias a mayores oportunidades de educación y empleo. 500 CAP de beneficios directos, medio millón de personas con discapacidad que esperan mejorar en su calidad de vida mediante el acceso efectivo al derecho y servicio, y 4 millones de beneficiarios indirectos, que son los familiares y cuidadores en entornos cercanos que experimentan mejoras en su bienestar social y económico gracias a los POIAs establecidos. La implementación efectiva de esta ley provocará una transformación profunda en la realidad venezolana, y no para las personas con discapacidad, sino que para toda la sociedad, que se enriquecerá con la diversidad de los aportes en todos sus miembros de igualdad de condiciones. Entonces, tenemos unos pasos a seguir, un futuro que buscar. Ahora ve, conociendo esta situación, la ley orgánica establece un régimen de sanciones al sector empleador, donde existen multas pecuniarias que establecen multas calculadas según el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela, el impedimento de contratación, las empresas que no cumplan con la cuota de inserción laboral, no tengan los certificados de cumplimiento del CONACYT, podrían verse impedidas a contratar con el Estado, la responsabilidad administrativa que ésta genere. Los directivos o gerentes de estos entes públicos pueden ser sancionados personalmente si bloquean el ingreso de personas con discapacidad por motivo de discriminación. En los beneficios en los servicios públicos y privados, la ley establece una serie de acciones afirmativas, ventajas y legales para compensar las barreras sociales: transporte de movilidad, la gratuidad, descuento en los pasajes extraurbanos, asientos preferenciales, otros servicios básicos de tramitación, que es atención priorizada. Entonces esto quiere decir que nosotros no podemos atender a las personas en el momento que por números, sino que en el momento que llegue nos desocupamos inmediatamente. Tenemos que darle atención a las personas con discapacidad o a las personas vulnerables. Atención prioritaria, entonces es obligación de atención inmediata, sin colas, tanto en los bancos, registros, notarías y centros de salud. Las exoneraciones de algunas tasas de tramitación documentales y civiles y algunos beneficios fiscales, y el desafío de todo esto es generar las denuncias pertinentes entre los diferentes entes como la Defensoría, CONADI y el Ministerio Público, que es un dato clave que la ley obliga para eso. Entonces, esta consolidación del marco legal, la aprobación de esta ley representó un hito histórico en Venezuela, estableciendo un marco normativo avanzado, coherente con los estándares internacionales de derechos humanos para las personas con discapacidad. Esta implementación es progresiva. El éxito de la ley dependerá de su implementación efectiva, que debe ser gradual pero constante, con los plazos definidos para el cumplimiento de cada disposición, los mecanismos de seguimiento y transparencia. Es importante que nosotros, de una u otra manera, como somos los líderes de nuestras comunidades, generar la concienciación y la sensibilización de todos estos aspectos, tanto el buen trato a las personas con discapacidad y el conocimiento y divulgación de esta ley. ¿Ya? Entonces, generando así participación activa, que es fundamental para que las personas con discapacidad y sus organizaciones mantengan un rol protagónico en todo el proceso, vigilando el cumplimiento y aportando en la colaboración de reglamentos y políticas derivadas. Esto establece una serie de mecanismos, porque aquí no solamente es con las personas organizadas desde el punto de vista con discapacidad, sino todas aquellas personas que de una u otra manera quieran colaborar o trabajar
en pro de las personas con discapacidad, generando así un cambio cultural. Más allá de lo legal, el verdadero desafío consiste en transformar la mentalidad colectiva pasando de un modelo asistencialista a un enfoque de derechos que reconozca plenamente la dignidad y capacidad de todas las personas. Entonces, invitamos a todos los diferentes sectores de la sociedad venezolana, invitamos a todo el personal de salud, sumarse activamente en este proceso de transformación histórica de inclusión. No es solo responsabilidad del Estado, sino del compromiso colectivo para construir una Venezuela más justa, equitativa y humana para todos. Para que un trabajo comunitario tenga éxito, empiece con lo que la gente siente que es importante y después siga adelante. Muchas gracias por su atención.